te pido mil disculpas, pero te voy a pedir que nos hagas un pequeñísimo relato para introducir un poco el tema que estamos discutiendo, por favor. ¿De qué pasó? Sí, terminó la reunión del directorio y yo me acercaba al directorio a explicar el proyecto de ley. Ustedes saben de que, gracias a Dios, este proyecto de ley ganó mucha consideración social en los últimos tiempos. No es fácil generar tanto interés, un inusitado interés de la sociedad. Claro, se comprende, estamos planteando una reforma estructural, las reformas que nunca han llegado y en las que tanto nos fijamos. Y en este caso proponemos un órgano sector que supervise, controle, verifique el uso y aplicación de fondos del sistema de jubilaciones y pensiones, Enrique. Un sistema desprovisto de controles rigurosos y que penosamente ha generado, por ejemplo, que una década atrás, de la noche a la mañana, jubilados del sector bancario se hayan quedado con menos del 50% de sus remuneraciones, inclusive muchos de ellos ya en edad muy avanzada, obligados de vuelta a trabajar hasta como guardia de seguridad. Ha generado desfalcos profundos, como el caso de la Cacuy. Penosamente el partido, y hasta te diría que me da mucho dolor, de manera irresponsable, ha terminado abordando muy tardíamente. ¿Ay, qué pasó? Sí, vamos, estamos, digamos... Nuestro partido más... Sí. Te da la imagen de repente porque me llaman y no entienden que no le estoy atendiendo a la gente. No te hagas preocupar. Te seguimos escuchando, sin problema. Hay gente que insiste, bueno, te decía, lastimosamente el partido últimamente, sin entender, ¿verdad?, que haber sido derrotado no significa a todo lo que plantea el gobierno decirle no, sino que, sobre todas las cosas, hacer el ejercicio, el ensayo, el esfuerzo de plantear reformas que finalmente lo puedan conducir al poder. Esta tarde, porque no leyeron el proyecto de ley, imagínate lo que es, Enrique, porque no leyeron el proyecto de ley, algunos terminaron sugiriendo el rechazo del proyecto de ley. Aquí taxativamente lo decía, y tengo nombre por nombre, y de qué departamento es el director partidario que dice, no tuve la oportunidad del proyecto de ley, entonces sugiero el rechazo. En pleno siglo XXI, Enrique Vargas Peña, me parece un despropósito, me parece desnaturalizar una conducción política, y el presidente Freitas tiene que rectificar en ese sentido, porque no puede él mismo hacer declaraciones que nos ajustan a la verdad. Espera, Dionisio, sobre el punto particular nomás, esta es una cuestión formal, después vamos a entrar en el fondo de la cuestión, pero la cuestión formal. Hoy en la reunión del directorio hubo gente que dijo voy a votar en contra porque no leí el proyecto. ¿Me estás diciendo eso? ¿Me estás diciendo? Así tal cual, Enrique Vargas Peña. Lamentablemente en el seno del directorio y sin desparpajo sobre pero proyecto, que por eso sugerían el rechazo de la ley. Por favor, dame el nombre o danos los nombres. Varios, un Freddy Ruiz de Ñembucú, un Hugo Zarza de Cordillera, la Pilar Avente de no sé dónde de Capital, etcétera, etcétera. Varios referentes diciendo que no han leído el proyecto de ley, y el propio presidente del partido improvisando argumentos, confundiéndolos tanto, pensando que nosotros pretendemos a través de nuestro proyecto de ley meter mano en las cajas de jubilaciones y pensiones, de la ANDE, del IPS, del personal municipal, del personal ferroviario, de la caja fiscal, sin cifras, reitero, piloteando sobre el proyecto de ley, Enrique Vargas Peña. Yo no me considero obligado a respetar en esas condiciones, era entre comillas la sugerencia del directorio, porque un tercio de los directores partidarios no acompañaron justamente esa descabellada intención de desconocer un trabajo que llevó mucho tiempo y por sobre todas las cosas con argumentos sólidos. Ganó consideración social hasta el interés del presidente de la República, que tomó nuestro proyecto como base y lo convirtió después con alguna mejora en iniciativa del Ejecutivo. Bueno, entonces a ver si entiendo bien. El directorio
o no sé, el directorio o la bancada votaron ahora que se recomiende el rechazo de esta norma? El directorio del partido, Enrique. El directorio. 20. A menos de 12 horas. A menos de 12 horas de que debatamos esto en el Senado. El directorio de manera tardía y por sobre todas las cosas con una irresponsabilidad nunca vista, Enrique Araceli. Y hacer tu prueba, si no me crees, llamarle a cualquiera de los que estuvieron presentes, ¿verdad? Excepto honrosas excepciones, y te van a decir que no conocen el proyecto de ley. Vayamos un poco al proyecto propiamente, Dionisio. Yo anoche hablé con Pedro Halley, te lo estaba comentando hoy cuando nos encontramos, y él me dio, digamos, 3 artículos que él considera que son la base del por qué el proyecto debe ser o corregido o rechazado. Y me dijo Pedro anoche, el primer artículo es el artículo 11, inciso B, que según lo que estaba señalando Pedro, y nosotros tenemos acá para mostrarlo si querés, establece unas facultades administrativas de la superintendencia que se establece en el proyecto. Y acá está, amigas, amigos, este es el artículo 11 del proyecto, y voy a leer, Dionisio, un ratito, así este segundo párrafo nomás y listo. Dice, régimen de inversiones, las entidades de jubilaciones deberán cumplir sus funciones con base en los principios prudenciales de seguridad, liquidez, rentabilidad. Y aquí viene la parte que Pedro Halley dice, esta es la parte que hay que cambiar o no aprobar. La superintendencia establecerá por reglamentación los límites por tipo de activo y por tipo de emisor como porcentaje del fondo a aplicarse a la inversión, y los límites pueden además incluir parámetros relacionados con el patrimonio o el pasivo del emisor, y establecerá las condiciones de elegibilidad. Porque dijo Pedro anoche, Dionisio, que este párrafo en particular establece para la superintendencia atribuciones administrativas y que eso es muy distinto a ser una entidad vigilante. ¿Qué opinas? Bueno, Enrique, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, porque hay que hacer únicamente esta distinción analógica y en paralelo. Cuando en el año 1995 se da la crisis financiera, es verdad, coincidirás conmigo que la clase política asume la responsabilidad de fortalecer la superintendencia de bancos. Y la superintendencia de bancos tiene capacidad de dictar resoluciones e ir estableciendo parámetros de cómo administrar estos fondos, en donde la confianza es el factor gravitante, porque ¿sobre qué base se sostiene el sistema bancario? Sobre la confianza que genera el sistema para que el ahorrista deposite con tranquilidad sus fondos. Misma lógica tiene este párrafo que objeta sin razón a nuestro criterio el doctor Halley Merlo. ¿Por qué? Porque la superintendencia tiene que tener la capacidad, como dice el proyecto, mira que estoy leyendo sin anteojos y lo leo así con mucha dificultad. No te preocupes. Tiene que tener la capacidad de decir, una empresa que quiere los fondos públicos, pero que su ratio de endeudamiento, por eso se habla del pasivo, no condice con el volumen de fondos de jubilaciones y pensiones que quiere captar para sí. Y eso significa un riesgo, no puede acceder a esos fondos jubilatorios. Esa es la lógica sencilla sobre la cual se formuló este párrafo, Enrique. Y tiene mucho sustento académico y mucho sustento doctrinario. Y voy a un caso pragmático. Cuando el Estado y también el sector público contratan, generalmente establecen sus protocolos de vínculo contractual. Se lo llama pliego de base y condiciones, y eso se convierte después en contrato, que las empresas tienen que tener condiciones de liquidez, que el endeudamiento no tiene que ser un endeudamiento superior a su patrimonio, porque si no se puede quedar con el anticipo y jamás termina desarrollando el contrato que lo vincula contractualmente, que tiene que tener un ratio de solvencia, que tiene que tener un ratio de capital operativo, entre otras cuestiones. Estos son parámetros tecniquísimos que me llama poderosamente la atención que el doctor Halley Merlo
los objetos, te lo digo con mucha franqueza. Segundo material que, segundo artículo que el doctor Halley nos dijo es el artículo 31. ¿Por qué? Este es el artículo 31. Ni los funcionarios de la superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones ya está testado eso. Sí, porque esta es una impunidad que yo, sinceramente, Dionisio, como te dije esta tarde cuando nos encontramos, Está testado. ¿Qué significa? Explicar en preescolar, explicar, porque vemos lo que no entendemos. En preescolar se reformuló eso, se reconoce, y vos revisabas el tweet del ministro de Economía, no recuerdo en este momento, @AEC Carlos Fernández, sí. Bueno, él acaba de publicar que el propio Ministerio de Economía y Finanzas se ayorna a los cuestionamientos, ¿verdad? Y dice, sí, vamos a reformular este artículo. Y por supuesto que yo también, después de escuchar tantas críticas y muy bien fundadas, Enrique, como proyectista no me queda otra que reconocer que a lo mejor buscando darle el poder que se necesita para revisar a fondo las cajas y administrarlas, ¿verdad? Pecamos un poco de precautelarle ese poder al superintendente. O sea, este artículo se va a cambiar. Sí, señor, está reformulado totalmente. Después y último, no porque no haya otros, sino porque no quiero agotar la discusión contigo en demasiados elementos. El artículo 43, que yo tengo entendido que es una reformulación de la nomenclatura, porque en el proyecto que me dieron a mí esta mañana es el artículo 39, pero no quiero entrar en eso, es una cuestión de mera forma. El artículo 43, que aparentemente deroga, si ustedes se fijan, amigas, amigos, artículo 43, el segundo párrafo del artículo 27 de la ley orgánica del IPS. Ahí, Dionisio, aparentemente nos decía ayer Pedro Halley, lo que se busca es habilitar al IPS para entrar en el financiamiento de la cosa pública. ¿Qué opinas vos? O sea, ¿cuál es tu contestación? Bueno, tenemos que necesariamente hacer un poco de retrospectiva, Enrique Vargas. Fíjate que el párrafo mencionado alude a una ley del año 50. Sí, señor, es verdad. Decía yo esta tarde en el directorio que en esa época a jornada mediante se cambiaba el presidente cada 24 horas. Creo que Federico Chávez era el presidente en esa época de la República y tenía, por supuesto, que razón de ser que se precautele o se imposibilite que los fondos provisionales sean aplicados en botes, bonos del tesoro u otros instrumentos del sector público, ¿verdad? Hoy en día, el Instituto de Previsión Social, de manera indirecta, coloca esos fondos y terminan en manos del erario. Coloca los fondos en los bancos a tasas intermediadas y que dejan un spread para el sistema financiero, y los bancos son los que compran los bonos del Estado paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Es que el IPS pueda hacer de manera directa esa operación. Y acá hay un silogismo que tiene mucho sustento, Enrique, que ya he compartido yo con nuestros colegas, inclusive con juristas. El Estado paraguayo hoy sale a colocar bonos en el mercado internacional, Enrique, y por cada 1.000 que ofrece, 10.000 son los que se pelean por esos bonos. Y eso que produce una disminución de la tasa de interés. El IPS, como órgano de jubilaciones y pensiones, que ofrece también un programa de atención a la salud, es quien necesita del Estado para mejorar el rendimiento que tiene hoy en sus fondos, porque los bancos tendrán que ofrecer mayores tasas si quieren quedarse con esos fondos del IPS, no el Estado del IPS. El Estado financia, pero en el mercado interno y en el mercado internacional también. Lo que queremos o pretendíamos con esto era que el Instituto de Previsión Social coloque a mejores tasas sus disponibilidades, ¿verdad? Que hoy están en el orden de los 12 billones de guaraníes aproximadamente. 1.200 millones de dólares. No, 12 billones de guaraníes tiene hoy colocado el Instituto de Previsión Social en el sistema financiero. Ajá. 12 billones de guaraníes. Sí. Puedo pasarte por WhatsApp después. Pero pasame en dólares, amigo. 12 billones de guaraníes, no sé ni cuántos ceros son. Y son casi 1.600, 1.800 millones de dólares más o menos.
Y voy a lo siguiente, Enrique. En el año 2014, cuando yo era diputado de la Nación, habíamos discutido la necesidad de que la caja fiscal compre bonos del Tesoro. ¿Vos sabías que el total de aportes del personal activo se tenía hasta ese entonces sin generar un solo guaraní de rendimiento en el Banco Central del Paraguay? Y a partir de la ley del presupuesto 2014 se viene repitiendo la posibilidad que el propio Tesoro, ¿verdad?, coloque sus bonos con fondos de la caja fiscal, y eso está generando algo así como 20 millones de dólares por año en rendimiento a favor de la caja fiscal. Bueno, es algo similar lo que se pretendía, pero como la gente no quiso discutir la cuestión de fondo y se dejó manipular por Pedro, que tiene mucho que explicarle a la ciudadanía, pero creo que este espacio que me está brindando es trascendente a horas nada más del estudio de este proyecto de ley, Enrique.